Pruébame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Pruébame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Terminamos esta semana los 40 días de ayuno y de oración y de renovación personal. Y muchas veces me he preguntado, no sé si ustedes se preguntaron, si sirve de algo que oremos. ¿Cambiará el Señor algo por nuestra oración? Después al final quiero decir algo acerca de esto, algo que hace mucho compartí. Pero este es un tiempo de que hay tanta información, No pude escucharlo a Claudio, pero me resumieron un poco el mensaje y él también me contó algunas cosas de la sobredimensionamiento de información que hay en este tiempo. Hasta hay enfermedades, ya hay gente que no, leí en el diario el otro día, que hay gente que no puede estar sin su celular, si sale afuera siente que le falta algo. Estuve hace unos años atrás en un retiro en Tailandia y estuve con un pastor que estaba nervioso porque no tenía el teléfono. Estaba nervioso. Gloria a Dios que no tenía el teléfono. Parece que algo que tendría que ser nuestro esclavo, para muchos termina siendo el amo. No tienen que estar conectados constantemente a ver si alguien te manda un mensaje, te dice algo. ¿Qué dirá el internet? ¿Qué dirá el Facebook? ¿Qué dirá el Twitter? ¿Qué dirá esto? Las redes sociales y todo lo demás. Al final terminamos sobreinformados. No tengo nada en contra de estas cosas. Los que somos más grandes nos cuestan algunas cosas. Yo no sé todavía lo que es el Twitter, no pienso ni por el momento ni meterme. Tengo Facebook, lo reviso cada 2 meses por si acaso alguien me escribe algo. Mejor llámenme por teléfono, porque ahí la otra vez encontré una hermana que me había pedido estar un rato conmigo aquí en la oficina y lo revisé a los 3 meses, así que imagínense, ¿no? Mejor tomar el teléfono de mi casa en todo caso, o el celular. Pero bueno, otros están más informados, hay una época de mucha información. El problema es cuando la información, como nos dijo muy bien Claudio, nos sobreinformamos, estamos casi dependiendo de todas esas cosas. Y una de las cosas que nos pasa, y eso una de las cosas que quiero decir, tenemos que defender nuestro tiempo con Dios. Esto no lo dice alguien que es un experto en esto, quizá hay otros que pueden hablar mucho mejor que yo, pero todos nosotros tenemos que ser gente de oración, gente de Biblia, gente que conozca la palabra, gente que encuentre a Dios. Por eso estamos aquí, porque un día aspiramos el clima del cielo, ¿no es así? Un día nos despertamos, aleluya, como recién cantábamos, ¿no? Esclavo fui, mas tú me libraste. Un día nuestros ojos fueron abiertos, qué precioso fue ese día, qué aroma de Dios, hasta podemos decir así, ¿no les pasó cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Parece que hasta había un aroma de Dios, ese aroma del cielo, esa fragancia que viene del trono de Dios. A veces hemos dicho que es un agua que viene de su trono, que no está contaminada. Necesitamos estar informados de lo que pasa en el cielo. Parece raro esto, ¿no? Por eso tenemos que leer la palabra. Y cuando leemos la palabra nos contagiamos de su espíritu. Y nos hace bien verlo al Señor, o ver las historias, o ver todo lo que el Señor nos enseña en la palabra. Esa información, esa palabra, como dijo el Señor, no solo de pan, ¿cómo es que dice? Vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que llenarse de ese clima. A veces estamos llenos de un mal clima. A veces es bueno que nos digan, nos cuesta a veces recibir eso, ¿no? Pero a veces en vez de estar regocijados en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijados. Algunos parece que dice, mufaos en el Señor. No se puede decir en el Señor. Mufaos siempre, otra vez os digo, mufaos. Algunos tienen una mufa que, viste como dice, ¿no? Una mala onda, como se dice por allí. Y es muy difícil hacer la voluntad de Dios, seguir al Señor, si estamos llenos de amargura, de tristeza,
tristeza, de temores. Por eso hemos hablado y estamos tan necesitados de ser sanos por dentro. El Señor nos sana por dentro y quiere que nos mantengamos sanos por dentro. No solamente nos sana, sino que nos enseña a estar sanos por dentro. Y la manera de estar sanos por dentro es estar llenos del Señor y de su palabra. Isaías 43, versículo 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Y ahí dice: ¿para qué? Para que me conozcáis y creáis y entendáis. Qué interesante esto, ¿no? Que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es necesario conocerlo, es necesario creerlo, es necesario entenderlo. Qué cosa, ¿no? Nosotros tenemos esta posibilidad tan preciosa de conocerlo, de escucharle. Por eso hablamos de la necesidad de defender nuestro tiempo a solas con Dios. Un poquito voy a decir algunas cosas de esto, ¿no? Necesitamos escuchar a Dios, contemplar a Dios. Estuve meditando la otra semana sobre el cuarto amigo, uno de los 3 enemigos de Job, porque eran 3. Con esos amigos, como dice Néstor, no necesita enemigos. ¿Se acuerdan los amigos de Job? Había un cuarto que se llamaba Eliú, el cuarto. Y el cuarto empieza a decir una cantidad de cosas muy interesantes. Me llama la atención mucho leer los capítulos que Eliú habla. Y entre las cosas que dice, él dice: no te olvides de engrandecer la obra de Dios. Y cuando él empieza a engrandecer él mismo, luego que él habla, Dios le habla a Job. Es decir, que él preparó el camino para que Dios le hable al Job. Los otros le dieron tantos sermones, que vos estás así, seguro que, como a veces hacemos, ¿no? Seguro que vos estás así porque algo has hecho, has pecado. Los otros le decían: son ignorantes, sos un pecador, sos esto, sos lo otro. Y el otro se defendía, y los otros lo atacaban y se defendía, hasta que aparece ese muchacho joven, aparentemente, que era Eliú. Y él empieza a hablar sobre el Señor, dice muchas cosas muy interesantes, pero me llama la atención esto de hablar de las maravillas de Dios. Y empieza a engrandecer casi científicamente en esa época, ¿no? ¿Qué época sería? Más de 3.000 años atrás, fácilmente. Empieza a engrandecer y a decir cómo son las gotas de lluvia y todo lo que el Señor ha hecho para que lo contemplemos, Necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos que nuestra mente repose en sus mandamientos, medite en su palabra. Es una palabra que meditamos en la mente y en el corazón, de la que nos nutrimos y la que encarnamos. Si no meditamos su palabra, si no abrimos el corazón, es muy difícil encarnar la palabra de Dios. Ustedes son mis testigos para que conozcáis y creáis. Se encarna cuando la creemos, ¿no? Cuando la memorizamos y empezamos a entender muchas cosas. Qué bárbaro que nosotros podamos entender a Dios, ¿no? Es un milagro esto, que nosotros, seres humanos, hay tanta gente tan ignorante, científicos tan ignorantes, gente que cree en la teoría de la evolución y cree en eso, y ellos no dicen que creen, ellos lo dan por un hecho. Hay algunos que han mezclado la teoría de la evolución con el creacionismo y han hecho una mezcolanza porque como no quieren estar en contra de la ciencia. Leí hace un tiempito atrás que un diálogo entre un científico y Jeremías. Y el científico le decía a Jeremías, al profeta Jeremías, a ver, es una historia, ¿no? Hay 3.000 estrellas, las hemos contado, 3.000 estrellas. Y Jeremías, en una de sus profecías, dicen que las estrellas son incontables. Y bueno, el científico se reía de este ignorante. Pasó el tiempo y hoy se dice que hay, más o menos, para dar una idea, 10 a la 50, para decir un número aproximado de las estrellas que puede haber en el universo, incontables. Imagínense, 50 ceros detrás del 1. 1.000.000 tiene 6 nada más. 1.000 millones tiene 9. 1.000.000 de millones tiene 12. Imagínense, 25 ceros. Estrellas como el Sol. Jeremías tenía razón. Son incontables. La ciencia a veces dice cosas, se dice, se desdice, y hoy hay un científico que está en un sillón de ruedas y dice un montón de cosas, un mate impresionante, quiero decir, un cerebro impresionante que ha descubierto muchas cosas y dice muchas cosas que cree que
que Dios no tiene nada que hacer. Tenemos que entender a Dios, conocer a Dios, hablar con Dios. Tenemos que defender ese tiempo, porque tantas cosas nos distraen. A veces en la reunión decimos apaguemos el teléfono, ¿no? Porque si alguien quiere hablar con nosotros en un momento muy importante, tiene que llamarnos y decir después, ahora estoy ocupado. Pero ustedes saben, se mete el teléfono y uno dice, sale corriendo uno a ver qué es. A veces puede ser muy importante, se está muriendo alguien, algo por el estilo, está alguien enfermo. Es verdad, puede ser algo muy importante, pero tantas veces son tantas pavadas que pueden esperar un poco más. Estamos con Dios. Así es nuestro tiempo devocional. A veces la tentación de que la mente se vaya y no podamos concentrarnos en Dios, conocerle, creerle, entenderle. Necesitamos vivir con unción. No fuimos ungidos. Amén, hermano, fuiste ungido. ¿Saben qué significa Cristo? ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa Cristo? El ungido. ¡Ja! El ungido. Y cristiano significa los ungidos. Si somos cristianos, somos pequeños Cristos, no sé, seguidores del ungido. Necesitamos estar ungidos, llenos del Espíritu. El día que creímos, el corazón se despertó. Él está a la puerta y llama. ¿Se acuerdan de esa palabra, no? Cuando predicamos el Evangelio, abrimos el corazón y Jesús entró. Escuché estos días algo que me llamó mucho la atención. Estábamos orando al Señor en ese rato que estábamos adorando al Señor, y alguien dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y alguien dijo, no es de afuera este llamado. Es una interpretación nada más, nada más. Jesús está llamando de adentro, porque lo hemos recluido en una pieza. Lo hemos recluido, está golpeando de adentro y quiere entrar a todas las habitaciones de nuestra alma, de nuestra vida. Me gustó. No es una buena exégesis, pero a veces, siguiendo al Señor, lo hemos recluido a momentos en nuestra vida y luego vivimos todo el tiempo sin Dios o sin esa unción. La verdad, necesitamos vivir ungidos, llenos del perfume del Señor, llenos del aceite del Señor. El Espíritu del Señor dijo, ¿se acuerdan? Lucas 4, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Qué pasaje, Lucas 4, qué bárbaro eso, ese momento cuando leemos ese pasaje, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mire qué tarea, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Esta es la tarea que todos nosotros tenemos y la sabemos. Pero para esto tenemos que estar ungidos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Como alguien dijo una vez, ¿no? Que por allí llamaban a los bomberos y salió el camión de bomberos como loco, corriendo como loco, y cuando llegó estaba todo quemándose, sacaron las mangueras, tenían todo, pero se habían olvidado del agua. Así que no pudieron hacer nada. ¿No te pasó alguna vez que fuiste corriendo pero no estás ungido? Quiero decir, ¿no? Dios nos ha ungido, no es que estamos jugando con esto, ¿no? No estamos haciendo una... Pero hablo de nuestra necesidad, de todos los días buscar a Dios, todos los días recibir de Él, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando y cantando en vuestros corazones con hablando en vuestros, ¿cómo es que dice? Hablando en vuestros corazones con cantos y salmos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones con cánticos espirituales, dando siempre gracias a Dios por todo. Esto es una necesidad que tenemos, es una hermosa necesidad, porque esta es nuestra tarea. Constantemente estamos alrededor de gente y nos ha ungido el Señor para dar buenas nuevas, para sanar, para dar libertad, para dar vista a los ciegos, para liberar endemoniados, para predicar el año agradable del Señor. Pero para esto hay que estar ungidos, hay que estar llenos del Señor. No digo nada del otro mundo, ¿no? Pero estoy hablando de defender nuestro tiempo con Dios, porque por supuesto que no es todo allí, es allí y todo el día. Es ver cómo podemos estar todo el día caminando con el Señor. Esta es otra cosa muy importante. ¿Cómo caminar todo el día con el Señor? ¿Cómo orar sin cesar? ¿Cómo estar en comunión todo el día con el Señor? Este es un desafío, es una orden del apóstol. Oren sin cesar.
Epa. Entonces, muchas veces hemos pensado, ¿cómo hacemos para constantemente estar hablando y hablando? No habla de eso. Habla de una comunión constante con Dios. Que claro, viene de la intimidad con Dios, viene de esa cercanía, de ese estar con el Señor, con la palabra, que a veces sentimos algo muy especial, a veces no, pero nos alimentamos, nos cargamos, leemos, memorizamos, abrimos el corazón, oramos el Padre Nuestro, ¿está bien? Es decir, usamos el modelo de oración que Dios nos da en esas 6 o 8 frases que Él nos enseñó para abrirnos a Dios, para adorar al Señor, para pedir que venga su reino, para orar por nuestras necesidades. Claro, después salimos a la calle y allí está nuestra necesidad de vivir en el Espíritu. Es un desafío esto para nosotros. De que a pesar de que tengamos muchos de nosotros trabajos intelectuales, podamos estar en comunión con Dios. El que tiene a veces un trabajo manual, a veces es más fácil porque puede cantar, alabar al Señor mientras lava los platos, mientras limpia la casa, ¿no es cierto? Pero aquel que tiene que estar concentrado en algo específicamente, haciendo un trabajo intelectual o esto o lo otro, le puede ser más difícil elaborar pensamientos o oraciones continuas. Pero podemos estar en comunión con Dios. Es muy hermoso por eso decimos qué hermosa es la música cristiana, porque nos llena el corazón. De alguna manera muchas canciones expresan algo que, qué bueno este autor, que logró expresar esto, y por ahí enganchamos un coro que nos hace tan bien, porque qué justo que lo dijo. Allá Claudio, que siempre recita a Vidal, qué hermoso, qué bárbaro este tipo, cómo lo dijo de esa manera, y por ahí nos acordamos. A mí me cuesta mucho recordar a veces las canciones totalmente de Vidal, pero me gusta tanto porque elabora algunos versos, algunos pensamientos, o tantas otras canciones, de Marco Witt, y todas las que hemos aprendido, de Asaf, que nos ayudan a adorar al Señor, y mientras vamos en el día, vamos cantando, alabando al Señor, donde estamos, hay oportunidades de hacerlo, cantando y alabando en vuestros corazones. Es algo que pasa dentro nuestro y que podemos llevar a todos los lugares donde vamos. Ese aceite tiene que estar en nosotros. No me voy a detener en esto, pero recuerden las 10 vírgenes, ¿no? Cuando el Señor viene. Acuérdense de esa que tenían 5, tenían aceite en sus lámparas y 5 no tenían aceite. Sí, las 10 eran vírgenes. Es tan importante que nuestra lámpara, nuestra vida esté llena de aceite, esté llena de la presencia del Señor. Alguien dio el ejemplo de cómo hace una araña para hacer su tela araña. Yo no sabía. Algunas veces la he visto, cuando escuché el ejemplo dije, qué interesante. La araña para hacer su tela dice que se cuelga de un lugar y tira un hilo vertical. Una vez que se ubica, de ahí habrá salido la idea del hombre araña, me parece a mí, ¿no? Empieza a tirar los hilos horizontales a distintos lugares. Y empieza a hacer eso que la creación del Señor ha sido tan interesante, ¿no? Esa tela de araña es impresionante. Si se rompe algún hilo horizontal, lo repara. Constantemente está reparando, porque por ahí viene un bicho, se mete allí, hace fuerza, hasta que ella lo agarra. Y se lo come. Esa es la parte más fea de la historia. Pero hablemos de la tela de araña en todo caso. Se rompe y la vuelve a reparar. Entonces, si se le llega a romper el hilo vertical, todo se cae. Qué interesante. De alguna manera nos habla acerca de nosotros. Hay un hilo vertical que no se puede romper. Gracias a Dios por los hilos horizontales que tenemos, nuestro discipulado, la concertación, estar con otros hermanos. ¿Cuánto nos ayuda? Pero es real que si nosotros perdemos el hilo vertical, se nos cae todo. Todo termina siendo religión. Si no hay presencia de Dios, si no hay eso sobrenatural entre nosotros que es Dios, que lo hace todo tan distinto, no tiene sentido lo que hacemos. Es Él el que prometió estar con nosotros donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Es Él. Es esa necesidad de que crezcamos en esa relación con el Señor. Dicen que Beethoven compuso, estaba leyendo un poco de esto, parece que fue sordo, empezó a perder el oído desde muy joven.
Pero cuando compuso la 9ª Sinfonía, que es una obra de arte, me dirán los que saben de música clásica, yo la escuché algunas veces, algún par de veces por allí, me pareció interesantísima. Siempre cuento cuando la fui a ver con mi esposa hace muchos años, yo quería aplaudir a cada rato y mi esposa me decía, no, ahora no. Bueno, no, hay momentos para aplaudir, otros momentos que no son para aplaudir. De paso, es otra historia. Dice que cuando él compuso esa sinfonía, estaba completamente sordo. Qué bárbaro, ¿no? Qué tremendo. Él compuso toda esa sinfonía y dice que la presentó en un tremendo auditorio y la dirigió. Qué bárbaro, ¿no? Como habrá hecho para dirigir una sinfonía completamente sordo. Y dice que cuando llegó a la parte final, que yo le digo que es el himno a la alegría, no sé si se llama exactamente así, algo por el estilo, dice que la gente se levantó a aplaudir, a saltar, a golpear los bancos, de una manera, estaban electrizados toda la gente, y él ni sabía, hasta que uno de los que estaba allí en la orquesta le agarró la manga y le dice, date vuelta, y cuando se dio vuelta había una audiencia impresionante, enloquecida, no solamente gritaba y aplaudía, sino que literalmente golpeaban los bancos, de ver qué terrible era todo eso que habían escuchado, qué fabuloso. Nos decía este hermano algo muy lindo que me hizo mucho bien. Esa audiencia estaba tan impresionada. Nosotros cuando oramos tenemos una audiencia muy chiquitita y me gusta mucho esto. Tu audiencia y la mía tiene tamaño 3, o mejor dicho 1, ¿no? El Trino Dios. Qué cosa que cuando oramos Él nos escucha. Qué tremendo, ¿eh? Estaba pensando algo más que esto. Cuando oramos en lengua, yo cuando oro en castellano, pero oramos en castellano, siempre oramos en castellano, excepto cuando hablamos en lengua. Bueno, nos escuchamos nosotros, a veces oramos algo y vienen las dudas, porque el diablo tira dudas, ¿no? No, eso es difícil, ¿Cuánto hace que estás orando por eso? No pasa nada. ¿No te pasó esas luchas que tenemos? Porque hay una lucha con el diablo, hay alguien que nos escucha, que es el diablo, y entiende lo que decimos. A veces hay hermanos que nos escuchan porque oramos en grupo, y a veces sin darnos cuenta, oramos para los hermanos. Ojalá que no, porque tenemos que orar para Dios, ¿no? Pero a veces si hay un hermano nos cuidamos hasta en las palabras que podemos decir, porque hay un hermano, qué feo esto, pero yo digo, a veces he orado para los hermanos en vez de orar para Dios, estamos juntos y oro, y después me analizo, digo, esta oración más para el Señor era para quedar bien con este que está al lado. ¿Nunca te pasó? Te felicito, yo alguna vez me pasó algo por el estilo, ¿no? De orar para los hermanos. Pero cuando oramos en lenguas, hay uno solo que nos escucha, uno solo. A menos que interpretemos. Cuando oramos en lenguas hay uno solo que nos escuche. Ni nosotros entendemos lo que decimos. Son palabras inefables. Alguno puede decir, siempre digo lo mismo, qué sé yo. A veces Dios nos renueva en las lenguas. Pero esa es una tarea nuestra, de aprender y hablar en lenguas. Víctor suele decir, mitad en lenguas, mitad en castellano. ¿Lo escucharon a Víctor hablar alguna vez sobre esto? Él dice, mitad en lenguas, mitad castellano. A veces oro con otros hermanos, muy poquito oran en lenguas, ¿sabes? Pregunto, ¿orás en lenguas? Sí, alguna vez oré, alguna vez, a veces cuando siento. Hermano, ¿vos siempre sentís de orar en castellano? ¿Sentís siempre de orar? No. Yo respondo, no, a veces tengo ganas, a veces no tengo ganas. ¿Pero orás o no orás? Oramos. A veces las oraciones son urgentes, ¿no? Señor, ayúdame. Señor, dame sabiduría, estoy frente a esto. Ayúdame, Señor, quiero hacer esto, lo otro. Hay una oración que no tiene interferencia. Es la oración en lenguas. Tenemos que hablar. Dice Pablo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Qué significaría esto, no? ¿Será que hablaba muchos tipos de lenguas o que hablaba más en lenguas por un asunto de el tiempo que dedicaba a la oración en lenguas? Cierra un poquito los ojos. Ora en lenguas. No necesitamos ningún sentir especial, ¿eh? Los que tenemos el don de lenguas. Aquí ya tenemos bendito seas, Hacelo en voz alta, ora en lenguas.
Toramo sole di Vashora Navrikri, Torri Havarakashira Darekia Darekasi, bendito sea Señor, acaba la sala de la cara de Paradisi. El Espíritu Santo viene en nuestro auxilio, aleluya. Hay alguien que nos escucha. A veces hay géneros de lengua, no sé. ¿Te ha pasado que a veces uno parece que cambia? A veces parece que son las mismas palabras. Yo recibí el don de lengua de una manera muy rara. El Señor me llenó del Espíritu Santo en enero del 1970. Yo estaba en un grupo de 9 jóvenes que buscábamos al Señor, no sabíamos bien qué buscábamos, es toda una historia, ¿no? Poquito lo digo. El Señor me llenó primero a mí y a otro hermano de esos 9. Cuando le hablamos a esos otros 7, lo que nos había pasado, algunos la mayoría eran bautistas, Dios nos llenó a todos. Y los otros 8 fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y el único gil era yo, que no hablaba en lenguas. Me deleitaba en el Señor y de golpe, no, Señor, ¿qué pasa que no puedo hablar en lenguas? Yo quería que Dios me hable a la boca, qué sé yo, que hiciera algo de ventriloquía, ¿está bien dicho? Ventriloquía, ¿eh? Es decir, que yo fuera como un títere, que Dios hablara y que Él me abriera la boca, entonces Él articulaba las palabras. No entendía que el don de lenguas es como los dones, es por inspiración del Espíritu. Así que estuve en esa lucha cada vez que oraba al Señor en castellano, venían algunas palabras a mi mente y el diablo me decía, eso es lo que vos escuchás a fulano, mengano, por eso vos hablás así. Y yo me decía, claro, tiene razón. Porque viste que parece que la gente siempre dice lo mismo cuando escuchás hablar en lengua. Y allí estaba en mi lucha hasta que después de 3 meses, yo vivía en un edificio, éramos los únicos que vivíamos en ese edificio, teníamos en la terraza, mi hermano había sido lleno del Espíritu Santo como yo, él hablaba en lenguas. Yo venía de una reunión contento y él me esperaba, me dijo, teníamos la terraza, era nuestro lugar de oración. Y me dijo, andate a la terraza y no vuelvas hasta que no hables en lenguas. Así que me fui a la terraza, estuve como 2 o 3 horas allí luchando conmigo, porque yo me había dado las lenguas, nada más que yo no las expresaba. Y dije en seco, me acuerdo, frente al ascensor en el último momento que me estaba por bajar, dije esas 3 o 4 palabras que siempre venían a mi mente. Y las dije, Señor, perdóname si te ofendo, las locuras que uno dice. Y las dije. La mañana siguiente, cuando me levanté y me puse a orar, vinieron esas palabras. Y vinieron otras y otras y otras y otras. Y ese río empezó a fluir. Gloria a Dios. Así es Dios, ¿no? Nosotros somos lo que hablamos, como lo que nosotros somos lo que oramos por los enfermos. Nosotros somos los que damos la palabra de fe o los que discernimos. Claro que el Espíritu Santo nos inspira. Me acuerdo una vez estaba escuchando una radio, me habían prestado una radio onda corta, miren, ya no sé si existirá en este momento, ¿no? Y yo estaba allí escuchándolo y de golpe escucho a alguien que hablaba igual que yo. Yo dije, este tipo es lo que yo hablo en lenguas. Y me parecía que siempre decía lo mismo. Mire, la gente que no conoce nuestro idioma piensa que nosotros siempre decimos lo mismo. Una vez viajaba en uno de esos viajes que hice, creo que a Tailandia, y de golpe la azafata empezó a decir en inglés a dónde llegamos y todo, y después empezó a decir en su idioma siempre lo mismo, siempre decía lo mismo, me parecía a mí, soy claro lo que digo, ¿no? No te achiques, hermano, tenemos que hablar en lenguas, hay una sola audiencia que nos escucha, Él está esperando que le hablemos. Es interesante que el que habla en lenguas habla las maravillas de Dios. Cuando a veces escuchamos una interpretación de lengua, hemos tenido alguna, tenemos que tener más de esta, lo que escuchamos son interpretaciones de las maravillas de Dios, no son profecías, no son cosas que Dios dice a los hombres, sino que cosas que nosotros decimos a Dios, misterios, intercesión, hablar las maravillas de Dios. Estoy citando a Hechos capítulo 2. Estos días volví a escuchar, muchas veces me ha pasado que escucho, me ha pasado una vez a mí también, de interpretar las lenguas, vos también te puede pasar. No hay que tener un momento especial que ahora vamos a hablar y cambiamos la voz. No hay que hacer nada raro. Podemos hablar en lengua en el colectivo, en tu mente puedes hablar en lengua. Es necesario que ejercites la oración en tu corazón. Gracias a Dios por el don de lenguas. Gloria a Dios.
Una vez me pasó, se lo he contado a algunos chicos a veces, ¿no? Le estábamos predicando con otro muchacho a un judío que era bravísimo, esto que... Y le hablamos del Señor, y nada que ver, es más duro que, no sé, Y cuando terminamos de hablarle, ya no había manera de entrarle, como dicen, no le entraba una bala por ningún lado. Le dijimos, ¿no dejás que oremos por vos? Sí. Así que nos pusimos a orar. Viste que dice que no hay que orar cuando hay indoctos. Como él ya no era un indocto, porque sabía, indocto es una persona nueva, una persona que no sabe de qué se trata. Luego nos pusimos a hablar en lengua los dos allí, a orar, a bendecir a Dios. Y el tipo, como oramos con los ojos abiertos, de golpe veíamos de reojo que el tipo nos miraba. Cuando terminamos de orar, dice, ¿ustedes saben irish? ¿No? Como que nos estaban orando en hebreo, no sé cuál era el idioma. Yo estoy estudiando eso, ustedes están orando en hebreo. Gloria a Dios. No se convirtió. Hubiera sido lindo que termine así la historia, ¿no? Eso no pasó. Pero para nosotros fue una experiencia muy hermosa. Me ha pasado muchas veces estas cosas. A veces Dios nos da esta posibilidad. Pero por eso muchas veces cuando oramos en lenguas hay tanta lucha también, porque el diablo no quiere, nos mete cosas, porque él no entiende nada, se pone nervioso. Cuando yo digo el diablo, vuelvo a decimos el demonio, ¿no? Porque como dije, muchas veces el diablo tiene sabañones, no tiene los pies hinchados, porque él no está en todas partes, él no es omnipresente, como digo, siempre tiene que recorrer la tierra, no es como el Señor, lo digo de paso. Tiene una red de demonios por todos lados y ellos nos perturban muchas veces, especialmente para que no oremos, para que no tengamos nuestro tiempo devocional, para que no caminemos en el Espíritu. Necesitamos caminar en el Espíritu. Amén, hermano. Por eso digo, hay que hacerlo. Cuando nos levantamos, cuando oramos personalmente, estamos con el Señor, oramos en lengua. Deja que fluya. Que si son pocas las palabras, deja que fluyan. Deja que fluya. Y a veces parece que decir lo mismo, vuelvo a decir esto, porque eso me lo ha dicho el diablo muchas veces, el demonio muchas veces, a mí, ¿no? Que estoy diciendo siempre lo mismo. Pero hay inspiración, es una cosa extraña, el mismo Espíritu habla por mí. Algunos dicen que de Romanos 6, eso de Romanos 8:28, que dice que los gemidos indecibles pueden ser las lenguas, otros dicen que es otra cosa. Pero es real, es un lenguaje que no entendemos. Y no lo traducimos. Cuando está el don de interpretación, entendemos, pero no traducimos. Ahí está la inspiración que viene para que interpretemos lo que estamos hablando. Así que el desafío, queridos hermanos, hermanas, si no lo tenés, te pregunto, ¿por qué no lo tenés? Algunos dicen, no, yo no lo tengo. ¿Y por qué no? Y bueno, podemos hacer una justificación bíblica. Agarrar 1 Corintios 2 y decir, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Hablan todos en lengua? No, dice alguno por allí. ¿Por qué no? En vez de no, ¿por qué no? ¿O por qué no yo? Señor, ¿se acuerdan lo que les conté? Había algo adentro mío. Claro, el asunto es que el corazón se llene. Cuando el corazón hoy escuchamos, el corazón se llena cuando contemplamos a Dios, cuando nos enamoramos del Señor. Entonces, uno, ¿qué hace? Apenas lo que hace es hablar las virtudes de Dios, porque Él empieza a mostrarnos sus virtudes. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo uno puede estar enamorado de una persona que no ama? Es medio raro eso, ¿no? Cuando, en el noviazgo, en el matrimonio, uno exalta las virtudes del otro, ¿no? Y cuando le dice cosas lindas, son cosas lindas que tienen que ver con ella o con él. Uno destaca las virtudes. Esto es lo mismo con Dios. Dios se revela a nosotros y nos vamos entusiasmando con ese Dios tan grande que nos amó, como decimos a veces, nos primerió en amor, ¿no? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¡Qué bárbaro! ¡Aleluya! Me amaste primero. Y aunque yo sea infiel, Él es fiel. Gracias, Señor, que te puedo seguir. Y claro, uno empieza a ver a Dios, porque el Espíritu Santo nos revela. Porque Él dijo que nos iba a revelar todas las cosas y nos iba a recordar todas las cosas de Jesús. Nos enseñó. Así que tenemos al Espíritu Santo que nos revela. El Espíritu Santo que habla por nosotros en un idioma indecible. Palabras sublimes, indecibles, que el Señor quiere escuchar. Así que si alguno tiene el don de lengua, si no lo ejercita, querido, te animo. Dios te quiere escuchar.
Quiere que lo ejercites diariamente, que hables en lenguas y que cantes en lenguas también. De verdad, cuando estamos juntos, si no hay interpretación, que calle. Pero a veces uno se tiene que largar para que haya interpretación. Si no lo hay, nos callamos. Tenemos que ejercitar más esto, en los grupos caseros tenemos que ejercitar también mucho esto, ¿no? Alguna vez que alguien se largue. Y si no hay interpretación, que se calle. Pero si no se larga, nunca vamos a ver si hay o no interpretación. Esto es uno de los dones. Víctor suele decir que es el primer don que generalmente recibimos, porque es un don para Dios. Es lindo lo que dice él, ¿eh? Muy interesante. Porque uno habla a Dios y nadie le entiende. Qué hermoso esto, Señor. Cuando uno se pone a pensar estas cosas, porque a veces las hacemos casi ya como una hermosa costumbre. Deja que fluya, deja que fluya. Estamos orando y de golpe hablamos un poco. Si estamos orando juntos entre varios y no hay ninguna persona nueva, y ahí podemos hablar lengua. Por supuesto tenemos que escucharnos, si no es un batifondo que no se entiende nada. Por eso uno puede orar de lengua despacito mientras el otro ora y estamos allí. Y claro, qué bárbaro. Dios está entre nosotros. Él se mueve entre nosotros. El otro elemento en nuestra devoción personal, en nuestra relación con Dios, es la fe. Estamos hablando de no orar como los gentiles, como dice, no, mejor dicho, como los religiosos, decía Jesús, ¿no? Que creen que por su palabrería serían oídos. Él dice que tenemos que tener un elemento, el que se acerca a Dios tiene que hacerlo con fe. Es nuestra manera de acercarnos a Dios. Hay una fe que nosotros entendemos que es la vida que, lo que creemos y enseñamos. Esa es nuestra fe. Nosotros tenemos fe. Ahora, cuando hablamos hay un tipo de fe que tenemos, que es lo que creemos. ¿Qué crees? Por eso cuando vemos un testigo de Jehová, vemos un mormón, vemos, qué sé yo, ¿qué otro? Mormón, testigo de Jehová, especialmente. La iglesia de los brasileros, aunque tienen algunas cosas medio extrañas. Uno prueba, ¿qué probamos? Probamos los espíritus, pero ¿qué creen? Ninguno que, dice, 1 Juan dice que aquel que no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Es importante lo que creemos, ¿no es cierto? Alguno puede decir algunas cosas, pero ¿qué creemos? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Eso le llamamos fe también, es por eso en la historia aparecieron los credos, un resumen de lo que creemos. Después hay otra fe, no sé si estoy bien diciendo lo que digo, como resumen, que es nuestra confianza. Nosotros confiamos, creemos y confiamos y entonces a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien y creemos. Es una mezcla de algo más que quiero decir, y esta confianza, nos depositamos, nos entregamos, nos abandonamos en Dios porque sabemos que sus brazos son amorosos. Pero hay otra fe que la escuché como apropiación. Muchas veces hemos hablado sobre esto. Es como un golpe de audacia. Es como apoderarse de algo que me parece que no me pertenece. Cuando charlamos con los discipuladores, un día hablamos que hay una voluntad de Dios, los que se acuerdan que hablamos un poquito, que decimos aquí la que bendice, que es para aquellos que piden, que aquellos que se atreven a dar un paso más allá. No significa que si no lo da, no es cristiano, pero Dios a veces nos da, ¿te animás? Como Pedro allí arriba del barco, ¿no? Señor, ¿me dejás? Y él se tiró ahí al agua y te quedó paradito allí, ¿no? Y empezó a caminar. Es una fe distinta. Y después, bueno, empezó a mirar el agua y se hundió, pero no se ahogó. Hay una apropiación que nosotros tenemos que hacer de ciertas cosas. Por eso dice el Señor, pedid y se os dará. Es un desafío. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Me gusta esta idea de un golpe de audacia. Yo tengo esto que leí hace tiempo atrás, alguna vez lo he leído. La fe, este tipo de fe, hace contacto con Dios y recibe su ayuda en tiempos de necesidad para el espíritu, el alma y el cuerpo. Esa fe invade la armería de Dios y se apropia de sus armas en su lucha contra el pecado.
asalta el recinto de la fortaleza divina en busca de las dádivas que Dios ha prometido. Miren qué interesante esto, ¿no? Esa fe que asalta, hay un montón de cosas, que promesas y cosas que Dios tiene para nosotros, y el Señor espera que nosotros la tengamos. Por eso, pídanla. La fe se apodera de la justicia de Dios para destruir el pecado en el hombre. Es el momento en que alguien se convierte. La salvación. La fe se apodera de la plenitud de Dios y de su poder para llenar el vacío del hombre. En el bautismo del Espíritu Santo nos apropiamos cuando pedimos y creemos y nos llena del Espíritu Santo. La fe arrebata la salud de Dios para eliminar la enfermedad del hombre en lo que llamamos sanidad divina. La fe empuña la santidad de Dios para que el hombre triunfe donde había fracasado, lo que llamamos la santificación. Claro que decimos que tiene que ser dentro de la voluntad de Dios, que Dios no atiende a los caprichosos, que no es asunto de que estemos en capricho, pero cuando nuestra alma se deposita en Dios, Dios nos llama a que creamos. Y hay muchas circunstancias que nos pasan, a veces sentimos ese llamado del Señor. ¿Te animás? ¿Te animás? ¿Cuántas veces hemos tenido esto, no? ¿Te ha pasado? Que uno está en una situación. Yo he tenido muchas veces eso. Yo conté que hace un tiempito atrás estuve con un brasilero, que conoce también Claudio, ¿no? Quizás lo conté, porque me llamó la atención, lo he contado varias veces. Para no contar experiencias mías, ¿no? Este brasileño un día era un hombre que estaba trabajando y estaba orando para que el Señor le ayude a pagar el alquiler. Y Señor, no me alcanza este mes, Señor, ayúdame a que he hecho una buena administración de mi dinero, pero no me alcanza, Señor, ayúdame. Cuando estaba orando, el Señor le sugirió, ¿y si pedís por una casa en vez por el alquiler? Viste, es una sugerencia. Y él dijo, me animé. Y le dije, Señor, ¿te puedo dar una casa? Al tiempito Dios le dio una casa. Y nos contó una cantidad de experiencias impresionantes de cómo Dios lo ha llevado. Pero es que Dios muchas veces nos sugiere y espera que nosotros nos apoderemos de ciertas cosas. Él nos llama, nos sugiere. Claro, es esa fe, por supuesto, ¿no?, que hablamos acá, de que será cumplido el propósito eterno de Dios. Yo quiero tener más de esa fe. Claro que quiero para lo personal, pero que nuestra oración sea esa, Señor, sea cumplida el propósito eterno de Dios. Que Dios quiere tener, como decimos tantas veces, una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. O encontrarnos con esos pasajes en el Antiguo Testamento, tanto en Habacuc, creo, como en Isaías: la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar o el mar. Que la oración de Jesús será cumplida. ¿Cuántas veces la hemos citado a Juan 17? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y nos unimos a esa oración. Y parece imposible. Jorge y Mitián predicaban en este retiro el último día. Imagínense, 75 curas y 25 pastores, más o menos. Y él decía, miren, hablando de la unidad, ¿no? Decían, los católicos le rezan a la Virgen, nosotros no le rezamos a la Virgen. ¿Quién tiene razón? Saben que se armó un lío así, un silencio. Uno de los dos está equivocado, dice él. Uno de los dos está equivocado. ¿Y cómo va a ser el Señor? Bueno, él sabe quién tiene razón, se escapó muy bien por donde tenía que escaparse, pero Dios va a convencer al que está equivocado, Dios va a convencer al que está equivocado para llevarnos a la unidad. Hay muchas cosas que nos dividen de muchas cosas, de muchos hermanos, pero nosotros debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, ¿no? El Señor nos llevará al momento, a esa estatura de la plenitud de Cristo, a esa unidad de la fe. Nos llevará a que se cumpla la oración de Jesús. Yo no sé cómo. La verdad que hay temas tan difíciles. Miren acá, este es un tema muy difícil, ¿eh? ¿Cómo puede ser que ¿cómo puede ser que una persona que está llena del Espíritu Santo le rece a la Virgen? No me entra por ninguna oreja, por nada me entra. No lo puedo entender. Y con eso podemos decir otras cosas con otros hermanos.
¿Cómo va a ser el Señor? No lo sé. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, la Virgen dará a luz un hijo y su nombre será llamado Emanuel. Y después dice otras cosas. Ustedes saben, la profecía está siempre mezclada en el Antiguo Testamento. Y en Lucas 2 aparece, contado por María, digo yo, cómo fue con detalle la aparición del ángel y cómo la sombra del Señor, el Espíritu del Señor vino sobre María y lo imposible para los hombres se hizo posible. No sé, Señor, cómo lo harás, pero yo quiero creer. Yo quiero creer. Y cuando oramos por la unidad de la iglesia y miramos a todos nuestros hermanos, miramos con visión de que el propósito de Dios va a ser cumplido. Amén, hermanos. Señor, vas a unir a todos los que son hijos de Dios, a los que son tus hijos. Los vas a unir. Y nos vas a dar, como nos diste, tu gloria, tu presencia, tu calidad, para que seamos uno, para que el mundo crea. Como dice Víctor, me gusta, me meto en esto de Víctor, porque el último gran avivamiento será el avivamiento de la unidad. Y me parece muy interesante, porque el impacto más grande que podamos hacer es nuestra unidad, la que no tenemos ahora, llena de su santidad, para que el mundo crea que me has enviado. No será un fracaso del Señor. Me gusta esta frase, se la escuché a Jorge. No le digo al Señor Jesús, al Padre, no pude, perdóname, Señor. O al revés, el Padre no le digo al Hijo, no pude responder tu oración. ¿Puede ser? Nosotros con toda nuestra imperfección oramos y tantas veces recibimos cosas tan preciosas. ¿Podrá el Señor responderle la oración al Hijo? ¿Qué les parece? ¿Sí, algún amén por ahí podrá? ¡Aleluya! Señor, no sé cómo lo harás, pero lo vas a hacer y lo creo, Señor. La fe puede ser una ¿cómo diría? Una habilitación, un elemento, algo que nos conduzca a que los propósitos de Dios sean cumplidos en nosotros. Y la falta de fe, la incredulidad me estorbo. Señor, no quiero estorbarte, yo no sé cómo lo harás. Algunos tienen teología, hay hermanos en otras congregaciones que creen, no, en el cielo, ¿vieron? ¿Escucharon alguna vez? En el cielo va a haber 12 puertas, no sé si son 12 puertas, por una van a entrar los bautistas, por otra van a entrar los pentecostales, por otra, es decir, por acá estamos todos divididos hasta que el Señor venga, y bueno, allá sí, vamos a ser uno. Y todas esas historias que el diablo nos ha contado por tantos años para justificar nuestra división. No sé cómo lo vas a hacer, Señor, no lo sé, pero quiero tener un corazón abierto, quiero tener una oración constante de que sea hecha tu voluntad. Señor, que la oración de Jesús se cumpla en la tierra. Amén. ¿Podrá hacerlo el Señor? Necesita nuestra fe. Yo no entiendo esto. No sé por qué el Señor necesita nuestra fe. Pero nosotros ahora somos Cristo en la tierra y seguimos orando y seguimos pidiéndole al Señor que se haga su voluntad, como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. Amén, hermanos, voy bien lo que digo. Quiero terminar recordándoles un pasaje de la Escritura. Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 al 5. Alguna vez hemos hablado sobre este pasaje, pero quisiera volver a citarlo. Apocalipsis capítulo 8, para aquellos que no lo escucharon. Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 al 5. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Me gusta mucho ese pasaje, porque tiene respuesta, entre otros pasajes, hay muchos otros pasajes, pero tiene respuesta a lo que dijimos al principio. ¿Podrá el Señor hacer algo con nuestra oración? ¿A
aquí en estos 5 versículos nos habla de algo que nosotros no sabemos, no lo percibimos, pero que el apóstol Juan nos revela de su revelación, de su apocalipsis. Primero dice que hubo media hora de silencio en el cielo. Ese chiste ya lo conocerán, ¿no es cierto? Dice que allí no hay mujeres porque hay mucho silencio. Ese es un chiste de Néstor, pero está muy bueno. Media hora de silencio, qué bárbaro, ¿no? Pero es verdad de paso, qué importante es el silencio, ¿no? En nuestra oración también. A veces en nuestro culto también. Qué importante es el silencio, no siempre nos detenemos. Dice que hubo media hora de silencio, como un preludio, como una preparación a algo impresionante que estaba por pasar. Allí se terminaba una serie de sellos y comenzaban a sonar una serie de trompetas. Es muy interesante estudiar estos pasajes que están aquí. Antes de que sonaran esas 7 trompetas se termina el 7º sello y hay silencio en el cielo. Y de golpe dice que un ángel toma un incensario de oro, algo que tiene que ver con algo que se llena de incienso, de oración hacia el Señor, y lo llena, lo mezcla con las oraciones de los santos. Dice, y se le dio mucho incienso para añadirlo, mezclarlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro. Algunos pueden pensar que tuvo que llenarlo con mucho incienso. Algunos dicen porque faltaba mucha oración. Yo no sé si esto es así. Puede que sea en tu vida o en la mía, quizá, ¿no? Pero también puede ser que la oración es una mezcla. Es algo que tiene que ver con el cielo y algo que tiene que ver con nosotros. Alguna vez escuchamos que la verdadera oración comienza en Dios, pasa por nosotros. Por eso hablamos recién de las lenguas, ¿no? Cuando uno ora en lenguas, habla Dios. Empieza en el cielo, pasa por nosotros y sigue hacia el Señor. Esa es la naturaleza de la oración verdadera. No es algo que estamos orando para, qué sé yo, para que... Bueno, que algunos oran por cosas raras, ¿no? Yo les conté una vez que le pedí al Señor que me hiciera asexual. ¿Se acuerdan que les conté una vez? Qué cosa de loco uno piensa, ¿no? Para vencer la tentación, Señor, que no me gusten más las mujeres. Menos mal que el Señor nunca me escuchó esa locura, porque yo creía que la manera de vencer la tentación, hay otra manera de vencerla. ¿Está bien? A los chicos y chicas, ¿está bien? Dios no nos aprende unas cosas que son locuras. La verdadera oración se inspira en Dios, por eso el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos da el relato, aleluya, nos da el relato. Claro que para esto hay que sintonizarse, gloria a Dios, ¿no? A veces empezamos en la carne, digo yo, ¿no? Pero cuando estamos allí el Espíritu Santo nos ayuda. Y dice que se mezcla esa oración que está en ese incensario con incienso del cielo, ¿no? Mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro. Está en un lugar muy impresionante, muy, muy especial del cielo, delante del trono, algo muy importante, ¿no? Qué hermoso, que así es nuestra oración. Pero después dice que las enciende, mete fuego ahí adentro, ¿no? Las oraciones ungidas son encendidas por el fuego del altar. Necesitamos fuego, como nos contó hace mucho Jorge Mitián, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas sin fuego, pero no se puede evangelizar, por ejemplo, sin fuego. Por ejemplo, ¿no? Necesitamos fuego para realizar las obras de Dios. Y acá dice que este incensario lleno de oración, mezclada con todo el incienso del cielo, le mete fuego y lo derrama sobre la tierra. Es interesante esto, ¿no? Y dice que cuando lo derrama se producen truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Hay un tal Torrance que dijo, ¿cuáles son los verdaderos poderes dominantes tras la escena mundial? ¿Qué pregunta esta? ¿Cuáles son los verdaderos poderes dominantes tras la escena mundial? Algunos dicen que son, ¿cómo es lo que está aquí en Uruguay? Que hay muchos, hay una secta rara. En Uruguay hay mucho, se me fue a... Masones, gracias, querido, tiene que estar acá para decir eso. Algunos dicen que los masones, ustedes son una secta impresionante que está trabajando detrás de todas las cosas. Otros dicen que, qué sé yo, este imperio, este otro, un grupo de no sé, de iluminados satánicos que están esto y lo otro. ¿Cuáles son los verdaderos poderes dominantes tras la escena mundial? ¿Y cuáles son los más profundos secretos de nuestro destino?
Y acá, en la interpretación de este pasaje, dice, aquí está la sorprendente respuesta. Lo que está detrás de todo es la oración de los santos y el fuego de Dios. ¡Qué interesante! Estos medios son más poderosos que todos los oscuros y pujantes poderes desatados en el mundo. La oración encendida por el fuego de Dios es arrojada sobre la tierra. Señor, ayúdanos a entender un poco esto, porque a veces oramos y el diablo nos miente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer? Hay historias impresionantes en el Antiguo Testamento, ¿no? La otra vez hablamos sobre Elías, podemos hablar sobre Daniel. Gente que se puso a orar y Dios movía imperios, truenos, voces. ¿Se acuerdan de la conversión de Pablo? Siempre me llamó la atención la conversión de Pablo. Perdón que le vuelva a citar a Pablo aquí, Hechos capítulo 9, cuando él se convierte. El peor enemigo de la iglesia. Si uno podía situarse en ese momento de la iglesia, que ellos estaban creciendo, y había un tipo loco que los estaba volviendo locos a todos, los torturaba, los agarraba, los torturaba, los metía presos. Y dice acá, contado por el mismo apóstol Pablo, porque es Lucas el que escribe acá, y se lo contó Pablo, ¿no? Saulo respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. No se contentó solamente estar allí con los de Israel, sino que se quiso ir hasta Siria para agarrar a los discípulos que ya estaban evangelizando. Había un grupo de gente en Siria, en Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, estaba cerquita ya con la bronca que tenía, repentinamente el Señor le sacó una foto. Le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Vieron que dijimos relámpagos? ¿Cómo habrá sido eso? Él lo cuenta así, ¿no? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, voces, que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios obra, Dios obra, Dios obra. Por ahí hay voces, truenos, citando a Eliú, después le habló. Él dice Eliú en un momento dado que Dios le habla de dos maneras a los seres humanos, con enfermedades y con sueños. Es raro lo que dice Eliú, pero que necesita alguna persona que le interprete a la gente lo que Dios está haciendo. Dios está obrando. Dios está obrando, a pesar de que todo el mundo cree que estamos en una época post-cristiana, que esta es la época se acabó la época del pescado y ahora es la época de, no sé, tienen hasta un símbolo para decir esta época de la nueva era y el post-cristianismo. Estamos en la época de Dios. Dios sigue obrando, el Espíritu Santo sigue obrando. Él va a seguir haciendo las cosas que sabe hacer. Las va a hacer con nosotros o sin nosotros. Tomará otro seguramente. Que sea con nosotros también, Señor. Uno puede citar allí estos relámpagos, estos truenos, esas voces. Por ejemplo, Esther, acuérdense, tomo algunas cosas, ¿no? Si conocen la historia de Esther, allí cuando querían matar a todo el pueblo y ahí estaba un hombre, un enemigo impresionante que se llamaba Amán, y Dios lo despierta al rey. Y lo habla a la noche y él empieza a buscar en los registros y se acuerda allí de algo, no puede dormir. Y eso precipita la muerte de ese enemigo. Dios obra, tenemos que aprender a que Dios obra, aprender a orar. Siempre decimos que si queremos traer culpa a una congregación podemos hablar, por ejemplo, por lo menos de dos temas: la oración y la evangelización. Pero todo nos falta en ese sentido, ¿no es así? ¿No te falta? Nos falta a veces más valor para hablar más del Señor y siempre nos falta algo más en la oración. Pero no estoy tratando de traer culpa, sino simplemente decir lo que el Señor nos inspira a hacer. Por último, hay un terremoto también. A veces Dios mueve las cosas, como pasó literalmente allí en la cárcel cuando Pablo estaba preso en Filipos y se movió toda la estructura de la cárcel, se abrió la cárcel y los presos no se escaparon y se convierte el primer varón en Filipos. Dios nos llama a que nos conectemos. Está bien,
voy a usar esa expresión. Hay que estar conectado, ¿está bien? Hay una red a la que tenés que estar conectado. Amén, hermano, es la red del cielo. No estés desconectado, no podés vivir sin este Twitter divino, aleluya. No sé, son más que 140 palabras. Es un Twitter divino, aleluya. Tenemos que estar conectados. Amén, 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 amén. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a la palabra, a su palabra y la oyó? Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras sí tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. En esta respuesta, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos sobre la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Qué pasajes? ¿Qué pasajes? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estar aquí, Señor, aquí. Aleluya, aleluya. Queremos estar conectados al cielo, Señor. Tener este perfume que solo nosotros podemos tener, tus hijos. Nos has impregnado con ese aceite, ese perfume que hay en tu presencia. Aleluya, podemos decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Pueden decirlo? Decirlo en voz alta, el Espíritu del Señor está sobre mí. Decirlo en voz alta, el Espíritu del Señor está sobre mí. Otra vez, el Espíritu del Señor está sobre mí. Otra vez, el Espíritu del Señor está sobre mí. Bendito sea, Señor. Te bendecimos, te bendecimos.